Tu ex te engañó y ni siquiera pudo ocultarlo bien. Bienvenidos a este espacio, donde la verdad sale a la luz sin filtros y sin suavizar nada. Hoy vas a entender cosas que quizás intuías, pero no te atreviste a aceptar. Aquí se revela lo que él intentó esconder, pero su propia energía lo delató en cada paso. Y al final de todo esto, vas a ver que nada fue casualidad. Todo estaba escrito en sus decisiones. ¿Sientes que desde el principio ya había algo raro en su forma de comportarse contigo? Desde los primeros momentos ya se percibía una especie de incoherencia en su energía. No era alguien completamente transparente, aunque al inicio lo disfrazaba muy bien con atención y palabras bonitas. Había pequeños detalles que no encajaban. Cambios de humor sin explicación, silencios raros después de momentos intensos, como si de repente se desconectara emocionalmente. No era una sensación clara de peligro, sino más bien una incomodidad interna, como un algo no me cuadra, pero que muchas veces se ignora porque la ilusión es más fuerte. Con el tiempo, esa rareza inicial se fue haciendo más evidente, como una grieta que empieza pequeña pero termina rompiendo toda la estructura. ¿Has notado que empezó a cambiar su actitud sin ninguna explicación clara? El cambio no fue directo ni honesto, fue progresivo y confuso. Un día estaba cariñoso, presente, cercano, y al siguiente parecía distante, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Lo más desconcertante era que no había una causa visible, no había una discusión fuerte, ni un evento que justificara ese giro. Simplemente empezó a bajar la intensidad emocional contigo. Respondía diferente, miraba diferente, incluso su forma de tocar o abrazar ya no tenía la misma energía. Eso genera una inseguridad interna muy fuerte, porque la persona empieza a preguntarse, ¿qué hizo mal?, cuando en realidad el cambio venía de su propia desconexión interna. ¿Recuerdas el momento exacto en el que su energía contigo se volvió fría? Ese momento suele ser muy claro cuando se mira en retrospectiva. No es una sola escena, sino un punto donde todo cambia de tono. Puede haber sido una conversación cotidiana, un encuentro normal, pero algo en él ya no estaba presente. Su mirada ya no sostenía la misma calidez. Sus respuestas eran más cortas, más mecánicas. Es como si emocionalmente hubiera dado un paso atrás sin avisar. Y aunque seguía ahí físicamente, su energía ya no estaba del todo contigo. Ese tipo de cambio no siempre se reconoce en el instante, pero después se vuelve imposible de ignorar. ¿Te diste cuenta de que empezó a esconder el móvil o a apartarlo de ti? Sí, ese tipo de comportamiento suele aparecer cuando hay algo que se quiere proteger. El móvil se convierte en un objeto demasiado cuidado. Pantalla hacia abajo, notificaciones ocultas, distancia física constante. Incluso pequeños gestos como llevarlo siempre consigo, incluso dentro de la misma casa, empiezan a ser más frecuentes. No es solo privacidad normal, es una protección emocional de algo que no quiere que veas. Y lo más duro es que ese cambio no se explica con palabras. Se demuestra con acciones repetitivas que generan desconfianza, sin necesidad de pruebas directas. ¿Has sentido que sus palabras ya no coincidían con sus acciones? La incoherencia entre lo que decía y lo que hacía se volvió cada vez más evidente. Prometía cosas que luego no cumplía. Decía que estaba bien contigo, pero su comportamiento mostraba lo contrario. Esa contradicción genera una especie de desgaste interno, porque la mente intenta creer en las palabras, mientras el corazón reacciona a los hechos. Y cuando eso se repite muchas veces, se pierde la seguridad emocional. Empiezas a dudar incluso de tu propia percepción, preguntándote si estás exagerando, cuando en realidad estás leyendo correctamente la falta de alineación entre discurso y realidad. ¿Te preguntaste por qué de repente se volvió más distante emocionalmente? Esa distancia no aparece sin motivo interno, aunque no siempre sea visible desde fuera. Es como si su atención emocional empezara a dividirse. Ya no estaba completamente enfocado en la relación, sino en pensamientos, estímulos
o situaciones que no compartía contigo. Eso se traduce en menos interés genuino, menos preguntas sobre ti, menos curiosidad por tu mundo emocional. La conexión se vuelve superficial, aunque físicamente siga presente. Y lo más confuso es que a veces intenta compensarlo con momentos de cariño repentinos, pero sin continuidad real. ¿Notas que empezó a buscar excusas para no verte tanto como antes? Sí, las excusas empiezan a aparecer de forma más frecuente y menos creíble. Cosas simples se convierten en motivos para posponer encuentros, cambiar planes o acortar el tiempo juntos. No siempre son excusas grandes. A veces son pequeñas justificaciones repetidas que, juntas, crean una distancia progresiva. Y aunque en el momento pueden parecer normales, con el tiempo se ve el patrón. Menos disponibilidad, menos prioridad, menos esfuerzo por coincidir. Eso genera una sensación de desplazamiento emocional muy fuerte. ¿Has sentido que algo o alguien más captaba su atención en secreto? Esa sensación suele aparecer cuando la intuición empieza a captar cambios sutiles en su energía. No siempre hay pruebas visibles, pero sí señales. Distracción constante, sonrisas fuera de contexto, cambios de humor después de usar el teléfono o salir. Es como si parte de su atención ya no estuviera contigo. Y aunque él lo niegue o lo oculte, la energía no miente del todo. Cuando alguien está emocionalmente dividido, se nota en la forma en que responde, en cómo escucha, en cómo se desconecta sin explicación. ¿Recuerdas discusiones que parecían no tener sentido, pero aparecían de la nada? Sí, esas discusiones suelen surgir como una forma de tensión interna que no se expresa directamente. En lugar de hablar de lo real, se crean conflictos pequeños, absurdos, que explotan sin motivo claro. Es como si necesitara justificar su distancia emocional a través de peleas, y eso deja a la otra persona confundida, intentando entender qué provocó realmente ese conflicto. Pero muchas veces no es el tema de la discusión lo importante, sino lo que se está evitando decir. ¿Te dio la sensación de que te estaba ocultando conversaciones? Sí, ese tipo de sensación aparece cuando el comportamiento digital cambia de forma notable. Respuestas rápidas que se interrumpen, pantalla que se apaga al acercarte, cambios de actitud al recibir mensajes. No hace falta ver el contenido para notar que algo se está ocultando. Es más una suma de gestos pequeños que generan una percepción clara de secretismo. Y cuando eso se repite, la confianza empieza a erosionarse lentamente. ¿Has sentido que su mirada ya no era la misma cuando estaba contigo? La mirada es uno de los indicadores más fuertes de conexión emocional, y cuando cambia, se siente de inmediato. Ya no había esa profundidad o esa intención clara de presencia contigo. A veces parecía distraído, otras veces evitaba sostener el contacto visual por mucho tiempo, como si hubiera una barrera invisible entre ambos. Esa falta de mirada sostenida suele reflejar desconexión interna, incluso cuando la persona sigue físicamente cerca. ¿Notaste que su forma de hablar contigo se volvió más fría o evasiva? Sí, el lenguaje emocional empezó a reducirse. Menos detalles, menos interés en conversaciones profundas, más respuestas cortas o neutrales. Incluso cuando hablaba de temas importantes, parecía hacerlo sin implicarse emocionalmente. Eso genera una sensación de vacío en la comunicación, como si la conexión ya no tuviera la misma vida. Y con el tiempo, la conversación deja de fluir de forma natural. ¿Te has preguntado por qué empezó a salir más sin explicarte bien con quién? Ese tipo de comportamiento suele ir acompañado de una falta de claridad intencional o inconsciente. No se trata solo de salir más, sino de no dar detalles concretos. Respuestas vagas, explicaciones incompletas, cambios de planes sin mucha información. Eso crea un espacio de incertidumbre que crece con el tiempo. Y cuando la transparencia disminuye, la mente empieza a llenar los vacíos con dudas. ¿Has sentido que te estaba comparando con alguien sin decirlo directamente? Sí,
A veces no hace falta una comparación explícita para sentirla. Cambios en sus expectativas, comentarios indirectos, referencias a otras personas como ejemplos. Eso genera una sensación incómoda de no ser suficiente o de estar siendo evaluada constantemente. Y aunque no lo diga de forma directa, el impacto emocional es igual de fuerte, porque se percibe una medición constante entre tú y otros. ¿Recuerdas momentos en los que parecía culpable sin razón aparente? Sí. Esos momentos suelen manifestarse como silencios incómodos, sonrisas nerviosas o cambios repentinos de actitud. Es como si, internamente, estuviera lidiando con algo que no puede expresar. Esa culpa no siempre se explica, pero se siente en su energía. Y aunque no haya confesión, el cuerpo y la conducta muchas veces revelan lo que la boca no dice. ¿Te has dado cuenta de que empezó a cuidar demasiado su privacidad de repente? Sí, el aumento repentino de privacidad suele ser un indicador importante. No es la privacidad normal, sino una protección excesiva de todo lo personal. Cambios de contraseñas, distancia con el teléfono, menos apertura en conversaciones cotidianas. Eso crea una barrera emocional que antes no existía. Y cuando esa barrera aparece de forma repentina, siempre genera preguntas internas difíciles de ignorar. ¿Has sentido que algo se rompió dentro de ti sin una explicación concreta? Esa sensación suele aparecer cuando la relación empieza a desmoronarse de forma silenciosa. No es un evento único lo que rompe todo, sino una acumulación de pequeñas decepciones, silencios y cambios de energía que no se explican. De repente, dentro de ti, aparece un cansancio emocional extraño, como si algo se hubiera apagado sin permiso. Empiezas a sentirte más sensible, más insegura, más pendiente de señales que antes no te afectaban. Y lo más duro es que no puedes señalar un momento exacto, porque la ruptura fue interna antes de ser externa. Notas que su energía se volvía rara cuando hablaba de ciertas personas. Sí, hay cambios sutiles en su tono cuando menciona a determinadas personas. Puede ser una sonrisa distinta, un nerviosismo leve o incluso una evasión rápida del tema. No es algo evidente, pero se percibe si estás atenta a los matices. Es como si ciertos nombres activaran en él una reacción emocional que intenta disimular. Y eso genera una intuición fuerte de que hay conexiones o situaciones que no están del todo claras. ¿Te has preguntado por qué evitaba hablar del futuro contigo? La evitación del futuro suele indicar una desconexión emocional progresiva. Cuando alguien está realmente comprometido, el futuro se menciona con naturalidad, aunque sea de forma sencilla. Pero aquí empezaron a desaparecer esas conversaciones. Cambiaba de tema, respondía de forma vaga o simplemente no profundizaba. Eso deja a la otra persona en una especie de incertidumbre constante, como si la relación no tuviera dirección clara, solo presente momentáneo. ¿Has sentido que ya no te incluía en sus planes como antes? Sí. Poco a poco empezaste a notar que sus planes ya no te tenían como prioridad. Ya no preguntaba si estabas disponible, ni buscaba adaptarse para incluirte. Era más individualista, más separado. Incluso cuando te mencionaba, era de forma secundaria, no como parte central de su vida. Esa exclusión progresiva duele porque no ocurre de golpe, sino de manera tan gradual que al principio intentas justificarla. ¿Recuerdas que empezó a responderte con menos interés y más tardanza? Sí, las respuestas dejaron de tener esa rapidez y entusiasmo inicial. Se volvieron más espaciadas, más cortas, más mecánicas. A veces respondía como por obligación, no por ganas reales de conversación. Y eso crea una dinámica muy desgastante, porque tú sigues invirtiendo emoción, mientras la otra parte reduce su implicación. La conversación deja de fluir y empieza a sentirse como una carga. ¿Has sentido que sus redes sociales cambiaron sin explicación? Sí, los cambios en redes suelen ser una de las señales más visibles. Más actividad en ciertos momentos, más ocultamiento en otros, o incluso una selección más cuidadosa de lo que muestra.
no siempre es lo que publica, sino lo que deja de mostrar. Esa transformación genera preguntas internas, porque algo en su vida digital ya no refleja la misma transparencia de antes. ¿Te dio la impresión de que quería provocar celos sin decirlo abiertamente? Sí. A veces, hay comportamientos que parecen diseñados para generar reacción emocional. Comentarios ambiguos, menciones casuales de otras personas, actitudes que llaman la atención sin explicación clara. No es algo directo, pero sí estratégico en cierto nivel emocional. Y eso provoca inseguridad, porque te hace sentir que hay un juego emocional del que no te están informando completamente. ¿Has sentido que te ocultaba detalles pequeños pero importantes? Sí, no siempre son grandes secretos, sino pequeños vacíos de información. Cosas simples como con quién estuvo, qué hizo en ciertos momentos, o cambios en su rutina. Esos detalles que antes compartía con naturalidad empiezan a desaparecer. Y aunque parecen insignificantes por separado, juntos crean una sensación de falta de transparencia constante. ¿Notas que su comportamiento era diferente cuando estaba con el teléfono? Sí, el teléfono se convierte en un punto clave de cambio de comportamiento. Más atención, más distracción, más aislamiento emocional en esos momentos. A veces, sonríe sin explicar por qué, o se desconecta completamente de lo que está pasando contigo. Esa diferencia de actitud genera una división clara entre su presencia física y su atención real. ¿Te has preguntado por qué empezó a pelear por cosas insignificantes? Las discusiones pequeñas suelen ser una forma de liberar tensión interna. Cosas que antes no importaban empiezan a convertirse en conflictos. No es realmente el motivo lo importante, sino la energía acumulada detrás. Es como si necesitara crear distancia emocional a través del conflicto. Y eso desgasta mucho, porque te hace sentir que todo puede convertirse en problema sin razón clara. ¿Has sentido que buscaba excusas para alejarse emocionalmente? Sí. Poco a poco se percibe una tendencia a justificar la distancia. Trabajo, cansancio, estrés, ocupaciones nuevas. Cualquier motivo sirve para reducir la conexión. Pero cuando se repite demasiado, deja de parecer circunstancial y empieza a verse como un patrón. Y eso genera una sensación de abandono emocional progresivo. ¿Recuerdas que sus promesas empezaron a perder fuerza? Sí. Lo que antes decía con seguridad, ahora sonaba débil o indefinido. Promesas que no se concretaban, planes que quedaban en el aire, intenciones que nunca se materializaban. Eso erosiona la confianza porque la palabra pierde peso. Y cuando las promesas dejan de cumplirse, la relación empieza a perder su estructura emocional. ¿Has sentido que te mentía incluso en cosas simples? Sí. No siempre son grandes mentiras. A veces son pequeñas inconsistencias. Versiones cambiantes de una misma historia. Detalles que no encajan. Explicaciones que se modifican con el tiempo. Eso genera una sensación de confusión constante, porque la verdad empieza a parecer flexible. Y cuando eso ocurre, es difícil confiar incluso en lo más básico. ¿Te has dado cuenta de que su energía estaba dividida entre tú y algo más? Sí, se percibe una especie de fragmentación emocional. No está completamente presente contigo, pero tampoco completamente ausente. Es como si una parte de su atención estuviera en otro lugar. Esa división se siente en la forma en que escucha, responde y se implica. Y aunque no se diga abiertamente, se nota en la calidad de la conexión. ¿Has sentido que algo externo influyó en su cambio repentino? Sí. Muchas veces los cambios no vienen solo de la relación, sino de influencias externas. Nuevas personas, nuevas dinámicas, nuevas distracciones emocionales. Algo en su entorno empieza a alterar su estabilidad interna, y eso se refleja directamente en cómo se comporta contigo, aunque no siempre lo explique ni lo reconozca. ¿Notas que empezó a ser más cariñoso de forma inconsistente? Sí. Esa es una de las dinámicas más confusas, porque no desaparece el cariño de golpe. A veces vuelve con intensidad,
con palabras bonitas, con gestos que parecen recuperar lo perdido, pero luego desaparece otra vez sin explicación. Esa inconsistencia te deja atrapada en una especie de montaña emocional, donde no sabes qué versión de él vas a encontrar. Y eso genera una dependencia emocional silenciosa, porque empiezas a aferrarte a los momentos buenos, aunque sean cada vez menos estables. ¿Te has preguntado por qué desaparecía en ciertos momentos sin explicación? Sí, esas desapariciones no siempre son físicas. A veces son emocionales incluso estando presente. Hay momentos en los que simplemente deja de responder, se desconecta, se vuelve inaccesible sin una razón clara. Y cuando vuelve, lo hace como si nada hubiera pasado. Eso crea una sensación de vacío y confusión, porque no hay continuidad emocional. Empiezas a acostumbrarte a su ausencia intermitente, lo cual es muy desgastante. ¿Has sentido que su comportamiento era demasiado perfecto a veces, como actuado? Sí. Hay momentos en los que su actitud parece demasiado controlada, como si estuviera midiendo cada palabra y cada gesto. Esa perfección repentina no se siente natural, sino forzada. Es como si intentara compensar algo o limpiar una sensación interna de culpa o distancia. Y cuando alguien actúa de forma demasiado correcta, a veces genera más dudas que tranquilidad, porque no se siente auténtico. ¿Recuerdas que empezó a evitar mirarte directamente a los ojos? Sí, el contacto visual empezó a disminuir de forma notable. No siempre lo evitaba por completo, pero ya no era constante ni profundo como antes. A veces miraba hacia otro lado. Otras veces sostenía la mirada solo por segundos. Esa falta de conexión visual transmite una desconexión emocional muy clara. Es como si ya no pudiera sostener la misma verdad en la mirada. ¿Has sentido que había secretos detrás de su sonrisa? Sí, hay sonrisas que ya no transmiten transparencia, sino algo escondido detrás. No es una alegría completa, sino una especie de máscara emocional. Y cuando conoces bien a alguien, puedes notar cuando una sonrisa no es completamente sincera. Esa sensación genera inquietud interna, porque percibes que hay cosas que no están siendo dichas. ¿Te has dado cuenta de que su interés por ti ya no era constante? Sí, el interés empezó a venir en oleadas. Un día parecía muy presente, atento, incluso cariñoso, y al siguiente era distante y frío. Esa falta de estabilidad emocional hace que la relación se vuelva impredecible. Y cuando el interés no es constante, la seguridad emocional desaparece poco a poco. ¿Notas que empezó a justificar demasiado sus acciones? Sí. Cuando alguien empieza a explicar demasiado lo que hace sin que se le pregunte, suele ser una señal de que hay algo que quiere controlar o evitar que se cuestione. Sus explicaciones se volvieron más largas, más defensivas, como si necesitara convencerte constantemente. Y eso no transmite claridad, sino sospecha, porque cuando todo necesita justificación, la naturalidad desaparece. ¿Has sentido que algo en su entorno lo estaba distrayendo de ti? Sí, su atención parecía fragmentada, como si hubiera estímulos externos que captaban más su interés. Nuevas rutinas, nuevas personas o situaciones que empezaron a ocupar espacio emocional. Y aunque no siempre se menciona directamente, se nota en su disponibilidad y en su nivel de implicación contigo. Ya no estabas en el centro de su atención como antes. ¿Te has preguntado si había otra persona influyendo en sus decisiones? Sí. Esa pregunta aparece cuando notas cambios de comportamiento sin explicación interna clara. No siempre se trata de una sola persona, pero sí de influencias externas que alteran su forma de actuar. Sus decisiones empiezan a parecer menos autónomas, más condicionadas. Y eso genera una sensación de pérdida de control en la relación. ¿Has sentido que su atención ya no era exclusivamente tuya? Sí. Esa exclusividad emocional empieza a romperse gradualmente. No es que desaparezca todo de golpe, sino que se divide. Su mente parece estar en varios lugares a la vez, y tú lo percibes en la forma en que te escucha o te responde.
Ya no hay esa entrega total que había al principio. ¿Recuerdas que empezó a actuar como si viviera una doble vida emocional? Sí. Esa sensación aparece cuando su comportamiento cambia, dependiendo del contexto. Con una actitud puede parecer cercano y estable, y en otros momentos completamente distante o desconectado. Esa dualidad genera mucha confusión, porque no sabes cuál de sus versiones es la real, y esa falta de consistencia emocional es lo que más desgasta. ¿Has sentido que sus horarios cambiaban sin lógica? Sí. Empiezan los cambios de rutina sin explicación clara. Horarios que antes eran estables, ahora son impredecibles. Salidas inesperadas, momentos de ausencia, cambios de planes repentinos. Y aunque puede haber explicaciones, la frecuencia de estos cambios genera dudas internas constantes. ¿Te has dado cuenta de que empezó a ser más reservado con su círculo cercano? Sí. Se nota cuando alguien empieza a filtrar lo que comparte incluso con su entorno habitual. Menos información, menos apertura, más control sobre lo que dice y a quién. Eso también refleja un cambio interno, como si estuviera protegiendo algo o separando partes de su vida. ¿Notas que su forma de hablar de amor cambió radicalmente? Sí, el lenguaje emocional pierde intensidad. Donde antes había seguridad, ahora hay ambigüedad. Donde antes había compromiso, ahora hay frases más neutras o evasivas. Eso cambia completamente la percepción de la relación, porque el amor ya no se expresa con la misma claridad ni la misma convicción. ¿Has sentido que su energía contigo se volvió inestable e impredecible? Sí, esa inestabilidad se vuelve muy evidente cuando ya llevas tiempo observando su comportamiento. Hay días en los que parece que todo vuelve a estar bien, que incluso hay cercanía, complicidad, cierta calidez, pero al día siguiente vuelve el frío, la distancia o el silencio emocional. Esa alternancia constante te deja sin suelo firme. Empiezas a vivir en alerta emocional, intentando descifrar qué versión de él te vas a encontrar cada vez. Y eso desgasta muchísimo, porque la relación deja de sentirse segura y pasa a sentirse como algo que tienes que interpretar todo el tiempo. ¿Te has preguntado por qué empezaste a sentir inseguridad sin razón clara? Esa inseguridad no aparece de la nada, aunque en el momento parezca no tener explicación. Es el resultado de microseñales acumuladas, respuestas más cortas, menos interés, cambios de actitud, falta de claridad. Tu intuición empieza a captar todo eso antes de que tu mente lo procese. Por eso, empiezas a sentirte insegura incluso cuando no hay una discusión concreta. Es como si tu cuerpo ya supiera que algo no está estable, aunque no tengas pruebas claras para justificarlo. ¿Has sentido que él ya no defendía la relación como antes? Sí. Antes había una especie de impulso natural de proteger lo que tenían, de aclarar malentendidos, de sostener el vínculo frente a terceros o frente a problemas. Pero poco a poco, esa energía defensiva desaparece. Ya no hay tanta iniciativa para resolver, para cuidar, para insistir. Cuando algo se rompe o se enfría, simplemente se deja pasar. Y eso es muy fuerte emocionalmente, porque te hace sentir sola dentro de algo que antes era de dos. ¿Recuerdas que empezó a evitar planes a largo plazo contigo? Sí, ese es uno de los cambios más claros cuando la conexión empieza a debilitarse. Las conversaciones sobre futuro se vuelven incómodas o se esquivan completamente. Si antes había planes, aunque fueran simples, ahora todo se mantiene en el presente inmediato. No hay proyección, no hay construcción conjunta. Y esa ausencia de futuro compartido genera una sensación muy fuerte de incertidumbre emocional. ¿Has sentido que sus disculpas ya no eran sinceras? Sí, las disculpas empiezan a perder peso emocional. Ya no se sienten profundas ni reflexionadas, sino más bien automáticas, rápidas, como para cerrar el conflicto. Falta esa sensación de verdadera comprensión o cambio. Y cuando las disculpas
no van acompañadas de acciones, dejan de tener valor. Eso crea un desgaste interno porque empiezas a sentir que nada realmente se repara. ¿Te has dado cuenta de que empezó a priorizar otras cosas sobre ti constantemente? Sí, la prioridad empieza a desplazarse de forma progresiva. No es un cambio único, sino una suma de pequeñas decisiones. Menos tiempo contigo, menos disponibilidad emocional, menos esfuerzo por coincidir. Otras áreas de su vida empiezan a ocupar el centro. Y aunque eso pueda ser normal hasta cierto punto, lo que duele es cuando tú sientes que quedas siempre en segundo plano. ¿Notas que su comportamiento se volvió contradictorio día tras día? Sí, esa contradicción constante es una de las señales más confusas. Un día muestra interés, al siguiente indiferencia. Un día busca cercanía, al siguiente distancia. Esa falta de coherencia genera mucha ansiedad emocional, porque no sabes cómo interpretar sus acciones. Y con el tiempo, empiezas a dudar incluso de tu propia percepción. ¿Has sentido que te ocultaba parte de su vida real? Sí. Empiezas a notar que hay áreas de su vida que no comparte contigo. No necesariamente grandes secretos, pero sí partes importantes de su día a día que quedan fuera de la conversación. Eso crea una sensación de desconexión, como si no tuvieras acceso completo a su realidad. Y cuando eso ocurre, la confianza se debilita porque la relación deja de sentirse completamente abierta. ¿Te has preguntado por qué empezaste a sentirte fuera de su mundo? Esa sensación de estar afuera es muy significativa. Es como si, aunque sigas dentro de la relación, ya no formes parte de su centro emocional. Sus intereses, su atención, sus decisiones parecen girar en otra dirección. Y tú lo percibes claramente, aunque no siempre puedas explicarlo con palabras. Es una desconexión silenciosa pero profunda. ¿Has sentido que su conexión contigo ya no era profunda? Sí, la conexión empieza a perder intensidad emocional. Las conversaciones se vuelven más superficiales, los momentos juntos menos significativos. Ya no hay esa profundidad de antes, donde todo se sentía más auténtico y presente. Ahora parece que hay una capa de distancia constante, incluso cuando están juntos. ¿Recuerdas momentos donde intuías claramente una traición silenciosa? Sí, hay momentos en los que la intuición se vuelve muy fuerte, casi imposible de ignorar. No es una prueba concreta, sino una sensación interna de que algo no está alineado. Cambios en su comportamiento, en su energía, en su forma de estar contigo. Y aunque intentas racionalizarlo, hay algo dentro que insiste en que la verdad no está siendo completamente visible. ¿Has sentido que su energía emocional estaba dividida en dos caminos? Sí, esa división emocional se siente como una falta de entrega total. No está completamente contigo, pero tampoco completamente fuera. Es como si una parte de él estuviera en otra historia emocional. Y eso se nota en la forma en que se relaciona contigo. Menos presencia, menos intensidad, menos compromiso emocional real. ¿Te has dado cuenta de que ya no había transparencia entre ustedes? Sí, la transparencia empieza a desaparecer gradualmente. Ya no hay la misma apertura, la misma facilidad para contar todo, para compartir sin filtros. Aparecen silencios, omisiones, cosas que se quedan fuera. Y cuando la transparencia se rompe, la base de la confianza también empieza a debilitarse de forma inevitable. Notas que en el fondo ya sabías la verdad, pero no querías verla. Sí, esa es una de las sensaciones más dolorosas y también más reales en este tipo de procesos emocionales. En el fondo, algo dentro de ti ya captaba la realidad mucho antes de que se confirmara externamente. No era una certeza clara, sino una intuición constante, una incomodidad que no desaparecía. Pero al mismo tiempo, había negación, porque aceptar esa verdad implicaba romper con lo que sentías, con lo que invertiste, con lo que esperabas que fuera. Entonces te quedas en un punto intermedio. Sabes, pero no quieres saber del todo.
y ese conflicto interno desgasta muchísimo. ¿Has sentido que todo lo que pasó te llevó a abrir los ojos demasiado tarde? Sí, esa sensación aparece cuando miras hacia atrás y empiezas a unir todos los puntos. De repente, todo tiene sentido. Los cambios de actitud, las ausencias, las contradicciones, las señales que antes parecían confusas. Y ahí aparece la sensación de ¿cómo no lo vi antes? Pero la realidad es que sí lo viste, solo que en su momento no querías o no podías interpretarlo así. Abrir los ojos tarde no es un fallo. Es parte del proceso emocional cuando estás dentro de una conexión que te afectaba profundamente. Y aunque duele, también es el punto donde ya no puedes seguir ignorando lo evidente. ¿Has sentido que su energía contigo se volvió inestable e impredecible? Sí. Esa inestabilidad se siente como un vaivén constante donde nunca sabes qué esperar de él. Un día puede estar cercano, atento, incluso cariñoso, y al siguiente completamente distante, frío o desconectado. Esa falta de estabilidad emocional no es casual, es una dinámica que te deja en un estado de alerta permanente. Empiezas a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio, porque nada se siente firme. Y eso desgasta profundamente, porque la relación deja de ser un lugar de calma y se convierte en un espacio de incertidumbre constante. ¿Te has preguntado por qué empezaste a sentir inseguridad sin razón clara? Esa inseguridad no nace de la nada, sino de señales pequeñas que tu mente fue registrando sin que tú lo racionalizaras del todo. Cambios en su actitud, respuestas más frías, menos atención emocional, menos interés en lo que sientes. Todo eso se acumula y crea una sensación interna de inestabilidad. Aunque no haya una prueba concreta en un inicio, tu cuerpo y tus emociones ya perciben que algo no está alineado. Por eso, la inseguridad aparece incluso en momentos aparentemente tranquilos. ¿Has sentido que él ya no defendía la relación como antes? Sí. Antes había una energía de protección hacia la relación, como si le importara sostenerla frente a cualquier conflicto. Pero con el tiempo, esa actitud desaparece. Ya no hay tanta iniciativa para resolver problemas, ni tanto interés en aclarar malentendidos. Todo se deja pasar con más facilidad. Y eso te hace sentir que eres tú quien está sosteniendo el vínculo sola, mientras la otra parte simplemente se deja llevar. ¿Recuerdas que empezó a evitar planes a largo plazo contigo? Sí, ese cambio suele ser muy claro porque rompe la sensación de futuro compartido. Las conversaciones sobre planes, viajes, convivencia o incluso ideas simples empiezan a desaparecer. Todo se mantiene en lo inmediato, en el veremos, en el más adelante. Esa falta de compromiso con el futuro genera una sensación de vacío, como si la relación no tuviera dirección. ¿Has sentido que sus disculpas ya no eran sinceras? Sí, las disculpas pierden profundidad emocional. Ya no se sienten reflexivas ni acompañadas de un verdadero cambio interno. Son más bien rápidas, superficiales, casi automáticas. Y lo más importante es que no van acompañadas de hechos que demuestren transformación real. Con el tiempo, eso hace que dejes de confiar en sus palabras, porque ya no tienen peso emocional. ¿Te has dado cuenta de que empezó a priorizar otras cosas sobre ti constantemente? Sí, empiezas a notar que su atención y su energía se desplazan hacia otras áreas de su vida. Trabajo, amistades, distracciones, nuevas rutinas. Todo empieza a ocupar más espacio que la relación. Y aunque eso puede ser normal en cierta medida, aquí lo que duele es la constancia del desplazamiento. Ya no te sientes como una prioridad, sino como una opción secundaria. ¿Notas que su comportamiento se volvió contradictorio día tras día? Sí, esa contradicción es uno de los elementos más desgastantes. Un día muestra cercanía y al siguiente distancia. Un día parece interesado y al siguiente indiferente. Esa inconsistencia hace que pierdas referencias emocionales
claras. Y cuando no puedes predecir a alguien emocionalmente, empiezas a perder estabilidad interna. ¿Has sentido que te ocultaba parte de su vida real? Sí. Poco a poco empiezas a notar que no tienes acceso completo a su mundo. No necesariamente porque todo sea un secreto grande, sino porque muchos detalles dejan de compartirse. Su día a día, sus pensamientos, sus interacciones, todo empieza a volverse más cerrado. Eso crea una sensación de desconexión emocional, como si no estuvieras dentro de su realidad completa. ¿Te has preguntado por qué empezaste a sentirte fuera de su mundo? Esa sensación aparece cuando ya no hay integración emocional. Estás en la relación, pero no dentro de su centro vital. Es como si observaras su vida desde un lado, sin participar plenamente en ella. Sus decisiones, su atención, su energía parecen dirigirse a otros espacios, y tú lo percibes claramente, aunque no siempre puedas explicarlo con lógica. ¿Has sentido que su conexión contigo ya no era profunda? Sí, la conexión empieza a volverse más superficial. Las conversaciones ya no tienen la misma intensidad emocional. Los momentos juntos pierden profundidad. Ya no hay esa sensación de unión real, sino más bien de convivencia emocional ligera. Y eso genera una tristeza silenciosa, porque recuerdas cómo era antes y notas la diferencia. ¿Recuerdas momentos donde intuías claramente una traición silenciosa? Sí, hay momentos en los que la intuición se vuelve muy fuerte, casi física. No necesitas pruebas concretas para sentir que algo no está alineado. Su energía, su comportamiento, su forma de estar contigo empieza a cambiar de manera evidente. Y aunque intentas racionalizarlo, esa sensación interna insiste en que hay algo que no se está mostrando completamente. ¿Has sentido que su energía emocional estaba dividida en dos caminos? Sí. Esa división se siente como una falta de entrega total. No está completamente contigo, pero tampoco completamente fuera. Es como si una parte de su atención, de sus emociones o de su interés estuviera en otro lugar. Y eso se percibe en la forma en la que se relaciona contigo. Menos presencia, menos intensidad, menos profundidad. ¿Te has dado cuenta de que ya no había transparencia entre ustedes? Sí, la transparencia empieza a desaparecer de forma gradual. Ya no hay la misma apertura, ni la misma facilidad para contar todo sin filtros. Aparecen omisiones, silencios, cosas que ya no se comparten. Y cuando la transparencia se rompe, la confianza también empieza a debilitarse inevitablemente. ¿Notas que en el fondo ya sabías la verdad, pero no querías verla? Sí, en el fondo, siempre hay una parte de ti que percibe la verdad antes de que sea evidente. No es una certeza inmediata, sino una intuición constante que intentas ignorar para no enfrentar el dolor. Pero con el tiempo, esa intuición se vuelve más fuerte que cualquier explicación, y llega un punto en el que ya no puedes seguir evitando lo que internamente siempre supiste. ¿Has sentido que todo lo que pasó te llevó a abrir los ojos demasiado tarde? Sí. Esa sensación aparece cuando conectas todos los puntos hacia atrás y todo empieza a tener sentido. Cambios, distancias, silencios, contradicciones. Todo encaja en una historia que no querías ver completa en su momento. Y aunque duele pensar que tarde, en realidad, ese momento es el punto de claridad donde ya no hay retorno emocional posible. ¿Has sentido que empezó a evitarte emocionalmente aunque siguiera presente físicamente? Sí, esa es una de las sensaciones más confusas, porque no hay una ruptura visible, no hay una despedida clara, pero aún así, sientes que algo cambió. Está ahí, responde, interactúa, pero emocionalmente ya no es el mismo. Es como si su cuerpo estuviera contigo, pero su mente y su energía estuvieran en otro lugar. Esa desconexión silenciosa se nota en la falta de profundidad, en la ausencia de interés genuino, en cómo ya no se queda en las conversaciones importantes.
Y eso duele más que una distancia física, porque te hace sentir acompañada, pero sola al mismo tiempo. ¿Has notado que sus prioridades cambiaron sin incluirte? Sí. Poco a poco empiezas a darte cuenta de que sus decisiones ya no te tienen en cuenta como antes. Planes que antes compartía contigo, ahora los organiza sin consultarte. Cambios de rutina que no te explica con claridad. Nuevas prioridades que ocupan su tiempo y energía. No es solo que esté ocupado, es que ya no te integra de la misma forma en su vida diaria. Y eso crea una sensación de desplazamiento emocional muy fuerte, como si tu lugar se fuera reduciendo sin que nadie lo diga directamente. ¿Te has preguntado por qué dejó de interesarse por tus emociones como antes? Sí, ese cambio es muy doloroso porque al principio había curiosidad, cuidado, atención hacia lo que sentías. Pero con el tiempo, esa sensibilidad disminuye. Ya no pregunta tanto, ya no profundiza, ya no se detiene en cómo estás realmente. Es como si tu mundo emocional dejara de ser un foco para él. Y eso genera una sensación de abandono interno, porque no es que desaparezcas de su vida, pero sí desapareces de su atención emocional. ¿Has sentido que empezó a justificar su distancia con excusas repetidas? Sí, empiezan a aparecer explicaciones que se repiten una y otra vez. Cansancio, estrés, trabajo, problemas personales. Y aunque todas pueden ser válidas en algún momento, la repetición constante hace que pierdan credibilidad emocional. Se convierten en una forma de suavizar la distancia sin realmente resolverla. Y tú empiezas a notar que las palabras ya no cambian la realidad de lo que estás viviendo. ¿Recuerdas que empezó a ser más reservado con sus emociones? Sí. Su forma de expresarse emocionalmente se volvió más cerrada. Antes podía compartir lo que sentía con más facilidad, pero ahora todo se vuelve más contenido, más filtrado. No es que no sienta nada, sino que lo muestra mucho menos. Y eso genera una barrera emocional, porque ya no tienes acceso a su mundo interno como antes. ¿Has sentido que ya no te contaba cosas importantes de su día? Sí. Empiezas a notar que su vida diaria deja de ser compartida contigo. Pequeños detalles, momentos relevantes, conversaciones importantes. Todo eso empieza a desaparecer de sus relatos. No es que no pase nada en su vida, es que tú ya no estás incluida en esa narrativa. Y eso crea una desconexión silenciosa, pero profunda. ¿Te has dado cuenta de que empezó a reaccionar con frialdad en momentos importantes? Sí, en situaciones donde antes habría emoción, cercanía o implicación, ahora hay una respuesta más neutral o distante. Es como si su nivel emocional no alcanzara el momento. Y eso te hace sentir sola incluso en momentos que deberían ser de conexión. Porque esperas una reacción y recibes algo mucho más frío de lo que esperabas. ¿Has sentido que su interés por resolver conflictos disminuyó? Sí, antes había más intención de hablar, de aclarar, de buscar soluciones. Pero ahora los conflictos parecen quedar en el aire. No se profundiza, no se repara, no se reconstruye. Simplemente se deja pasar el tiempo. Y eso hace que los problemas no se resuelvan, solo se acumulen. ¿Recuerdas que empezó a actuar como si nada pasara después de momentos tensos? Sí, esa actitud de borrón y cuenta nueva, sin realmente reparar lo ocurrido, genera mucha confusión. Es como si evitara enfrentar las consecuencias emocionales de lo que pasa entre ustedes. Y tú te quedas con lo pendiente, con lo no hablado, con lo no cerrado. Eso deja una sensación de incompletitud constante. ¿Has sentido que su presencia ya no te daba seguridad emocional? Sí, aunque esté contigo, ya no hay esa sensación de estabilidad que antes te daba. Su presencia ya no calma, ya no sostiene, ya no tranquiliza. Más bien genera dudas, análisis constante, lectura de señales. Y cuando una relación deja de darte seguridad emocional, empiezas a vivirla desde la tensión. ¿Te has preguntado por qué dejó de mostrarte afecto espontáneo? Sí, ese tipo de afecto que antes salía de forma natural empieza a disminuir. Ya no hay tantos gestos inesperados,
ni detalles pequeños, ni expresiones espontáneas de cariño. Todo se vuelve más controlado, más limitado, y eso hace que la relación se sienta más fría, menos viva. ¿Has sentido que su atención ya no era estable ni constante contigo? Sí, su atención empieza a fluctuar. A veces está presente, a veces completamente desconectado. No hay continuidad emocional, y eso hace que no puedas relajarte dentro de la relación, porque nunca sabes si te está escuchando realmente o solo está físicamente ahí. ¿Recuerdas que empezó a evitar conversaciones profundas contigo? Sí, las conversaciones importantes empiezan a desaparecer o a ser evitadas. Cuando intentas hablar de sentimientos, de la relación o del futuro, la respuesta se vuelve superficial o evasiva. Y eso crea una distancia emocional cada vez mayor, porque lo profundo deja de existir. ¿Has sentido que su energía contigo era cada vez más superficial? Sí, la relación empieza a quedarse en la superficie. Hay interacción, pero no hay profundidad. Hay palabras, pero no hay conexión real. Y eso genera una sensación de vacío emocional, como si estuvieras en algo que ya no tiene la misma intensidad de antes. ¿Te has dado cuenta de que empezaste a sostener la relación tú sola emocionalmente? Sí. Llega un punto en el que sientes que eres tú quien mantiene el vínculo activo. Eres tú quien pregunta, quien intenta conectar, quien busca explicaciones. Y del otro lado, hay menos respuesta emocional. Eso crea un desequilibrio muy fuerte, donde una parte sostiene todo mientras la otra se aleja lentamente. ¿Has sentido que empezó a responderte solo cuando le convenía? Sí. Esa dinámica aparece cuando la relación ya no tiene equilibrio. Sus respuestas dejan de ser espontáneas y empiezan a ser selectivas, como si solo apareciera cuando tiene tiempo, ganas o necesidad. Antes había constancia, pero ahora hay pausas largas, silencios que no se explican y apariciones repentinas, como si nada hubiera pasado. Eso genera una sensación muy fuerte de desconexión, porque ya no hay continuidad emocional. Empiezas a sentir que estás hablando con alguien que decide cuándo estar presente y cuándo desaparecer, sin considerar cómo te afecta eso. ¿Has notado que su interés por ti dependía de su estado de ánimo? Sí. Su atención hacia ti se volvió completamente inestable. Había momentos en los que parecía cercano, incluso cariñoso, pero eso no duraba. Todo dependía de cómo estuviera él internamente, no de la relación en sí. Y eso te deja en una posición muy vulnerable, porque no tienes un punto fijo al que aferrarte. La relación deja de ser algo compartido y se convierte en algo que depende de sus fluctuaciones emocionales. ¿Te has preguntado por qué dejó de hacerte sentir prioridad en su vida? Sí, esa sensación de dejar de ser prioridad no llega de golpe, sino en pequeños gestos acumulados. Respuestas más tardías, menos iniciativa, menos interés en tus planes, menos esfuerzo por verte. Poco a poco, empiezas a notar que ya no eres el centro de su atención. Y aunque puedes seguir diciendo cosas bonitas, sus acciones ya no respaldan esas palabras. Eso crea una desconexión muy dolorosa entre lo que dice y lo que realmente hace. ¿Has sentido que empezó a evitar explicaciones claras sobre su comportamiento? Sí, las explicaciones empiezan a volverse vagas, incompletas o incluso contradictorias. Cuando preguntas algo concreto, las respuestas no son directas. Cambia de tema, minimiza la situación o lo deja en algo superficial. Esa falta de claridad genera confusión constante, porque no hay una verdad firme a la que aferrarse. Y cuando no hay claridad, la mente empieza a llenar los vacíos con dudas. ¿Recuerdas que empezó a mostrarse más cómodo sin ti que contigo? Sí, ese cambio es muy fuerte porque se nota en la energía. Parece más relajado, más libre o más presente en otros contextos que cuando está contigo, y eso genera una sensación de comparación constante. Es como si contigo hubiera tensión o distancia emocional, mientras que en otros espacios
parece más suelto. Eso duele porque sientes que ya no eres su lugar de calma. ¿Has sentido que sus gestos de cariño ya no eran naturales? Sí, los gestos de cariño empiezan a sentirse más mecánicos o menos espontáneos. Ya no hay esa naturalidad del inicio, donde todo fluía sin esfuerzo. Ahora parece que cada gesto tiene menos intensidad, menos verdad emocional detrás. Y cuando el cariño deja de sentirse natural, empieza a perder su valor emocional. ¿Te has dado cuenta de que empezó a evitar conversaciones sobre lo que siente? Sí. Cuando intentas acercarte a lo emocional, él se aleja. Cambia de tema, responde de forma superficial o simplemente no profundiza. Es como si hablar de sentimientos se hubiera vuelto incómodo para él. Y eso crea una barrera importante, porque sin comunicación emocional no hay conexión real. ¿Has sentido que ya no te miraba igual cuando hablaba contigo? Sí, la mirada pierde intensidad, pierde enfoque, pierde presencia. Ya no hay esa conexión visual que transmitía seguridad o interés real. A veces parece distraído incluso cuando está frente a ti, y eso hace que te sientas invisible emocionalmente, aunque estés físicamente presente. ¿Recuerdas que empezó a reaccionar tarde a tus emociones? Sí. Antes, había más empatía inmediata, más respuesta emocional en el momento, pero ahora sus reacciones parecen retrasadas o menos intensas. Es como si no conectara de forma directa con lo que estás sintiendo, y eso genera una sensación de soledad emocional dentro de la relación. ¿Has sentido que su energía contigo se volvió más distante incluso en momentos cercanos? Sí, incluso cuando están juntos, hay una especie de barrera invisible. No es una distancia física, sino emocional. Están cerca, pero no completamente conectados. Y eso se siente mucho más fuerte que la distancia real, porque rompe la ilusión de cercanía. ¿Te has preguntado por qué empezó a evitar demostrar compromiso contigo? Sí, el compromiso deja de expresarse con claridad. Ya no hay acciones concretas que refuercen la idea de estabilidad. Todo se vuelve más ambiguo, más abierto, menos definido. Y esa falta de compromiso visible genera inseguridad constante. ¿Has sentido que su comportamiento contigo era diferente al que tenía con otras personas? Sí. Esa comparación aparece cuando notas que, con otros, parece más ligero, más accesible o más expresivo. Y contigo hay más tensión, más distancia o más frialdad. Esa diferencia genera muchas dudas internas, porque te hace cuestionar qué lugar ocupas realmente en su vida. ¿Recuerdas que empezó a mostrar menos iniciativa en la relación? Sí, la iniciativa empieza a disminuir claramente. Ya no es él quien propone planes, quien busca contacto o quien impulsa la conexión. Todo empieza a depender más de ti. Y eso crea un desequilibrio emocional donde tú sostienes el movimiento de la relación. ¿Has sentido que su atención emocional ya no era completa contigo? Sí. Su atención parece fragmentada, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar. No está completamente presente, incluso cuando está contigo. Y eso se nota en la calidad del vínculo, que deja de sentirse pleno y empieza a sentirse incompleto. ¿Te has dado cuenta de que empezaste a sentirte emocionalmente sola dentro de la relación? Sí, esa es la consecuencia final de todos esos pequeños cambios. No es una soledad física, sino emocional. Estás en una relación, pero te sientes sin apoyo, sin reciprocidad, sin conexión real. Y esa sensación es la que finalmente hace que empieces a abrir los ojos con más claridad. ¿Has sentido que empezó a dejarte en segundo plano, sin decirlo directamente? Sí, esa sensación no aparece con una frase concreta ni con una confesión, sino con gestos acumulados. De repente notas que tus cosas ya no tienen la misma importancia, que tus planes pueden esperar, que tus emociones ya no son atendidas con la misma prioridad. No te lo dice de forma directa, pero lo demuestra en cómo organiza su tiempo y su energía. Y eso duele más,
porque no hay una explicación clara a la que puedas responder, solo una realidad que se va imponiendo, poco a poco. ¿Has notado que su forma de hablar contigo perdió calidez? Sí, el tono cambia, incluso cuando las palabras son las mismas. Antes había cercanía, un tipo de suavidad emocional que hacía que todo se sintiera más conectado. Ahora las conversaciones suenan más neutras, más funcionales, menos vivas. Es como si hablara contigo desde un lugar más distante internamente. Y eso hace que la relación se sienta menos íntima, incluso en los momentos cotidianos. ¿Te has preguntado por qué empezó a ser indiferente a lo que antes le importaba de ti? Sí, ese cambio es especialmente doloroso porque toca la parte emocional del vínculo. Cosas que antes le interesaban, tus pensamientos, tus emociones, tus experiencias, empiezan a perder importancia. Ya no hay la misma curiosidad ni la misma atención. Y esa indiferencia progresiva hace que empieces a sentirte menos valorada dentro de la relación. ¿Has sentido que su presencia ya no llenaba el espacio emocional entre ustedes? Sí, aunque esté físicamente presente, emocionalmente hay un vacío. Es como si su energía ya no ocupara el mismo lugar en la relación. Antes su presencia aportaba seguridad, ahora simplemente está, pero no sostiene. Y eso genera una sensación de incompletitud constante. ¿Recuerdas que empezó a actuar como si no pasara nada después de alejarse? Sí, esa es una dinámica muy confusa. Se aleja emocionalmente, crea distancia, y luego regresa actuando con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero tú sí has sentido el cambio, lo has vivido internamente. Y esa desconexión entre lo que tú sientes y lo que él muestra genera mucha confusión emocional. ¿Has sentido que sus palabras dejaron de tener coherencia con su energía? Sí, empieza a haber una desconexión entre lo que dice y lo que transmite. Puede decir cosas bonitas, incluso tranquilizadoras, pero su energía no acompaña esas palabras, y eso hace que pierdan credibilidad, porque el cuerpo y la actitud revelan otra verdad. ¿Te has dado cuenta de que empezó a evitar conversaciones sobre lo que estaba mal entre ustedes? Sí. Cuando intentas hablar de lo que no funciona, la conversación se vuelve incómoda para él. Cambia de tema, minimiza la situación o evita profundizar. Esa evasión impide resolver los problemas reales y deja todo en el aire. Y con el tiempo, los temas no resueltos se acumulan emocionalmente. ¿Has sentido que su interés en ti ya no era estable ni confiable? Sí, ya no puedes contar con una constancia emocional. A veces está presente, a veces no. A veces parece interesado, otras completamente desconectado. Esa falta de estabilidad hace que pierdas seguridad dentro de la relación. ¿Recuerdas que empezó a mostrar menos entusiasmo por verte? Sí. Antes había una emoción clara cuando se iban a ver, una energía de anticipación. Pero eso se va apagando. Los encuentros empiezan a sentirse más rutinarios, menos especiales. Y eso cambia completamente la dinámica emocional entre ustedes. ¿Has sentido que su forma de escucharte ya no era activa? Sí, ya no hay esa atención completa que hacía sentir que realmente estaba siendo escuchada. Ahora parece distraído, desconectado o simplemente ausente en la conversación. Y eso hace que empieces a hablar menos, porque no sientes la misma recepción emocional. ¿Te has preguntado por qué dejó de interesarse por los detalles de tu vida? Sí, los detalles pequeños son los primeros en desaparecer. Ya no pregunta lo mismo, ya no recuerda cosas importantes para ti, ya no muestra curiosidad por tu día a día. Y eso crea una distancia emocional silenciosa, pero constante. ¿Has sentido que su energía contigo era cada vez más fría con el tiempo? Sí, la frialdad no llega de golpe, se instala lentamente. Primero, son pequeños cambios, luego se vuelven más visibles. Y cuando te das cuenta, ya hay una diferencia enorme entre lo que fue y lo que es. ¿Recuerdas que empezó a ser más distante incluso en momentos íntimos? Sí, incluso
En los momentos donde antes había conexión, ahora hay menos presencia emocional. Puede haber cercanía física, pero la energía ya no es la misma. Y eso genera una sensación de desconexión interna muy fuerte. ¿Has sentido que su compromiso contigo dejó de sentirse real? Sí, el compromiso empieza a sentirse débil, como algo que ya no está sostenido con acciones claras. Puede decir que sigue ahí, pero no se refleja en su comportamiento. Y esa incoherencia hace que pierdas confianza en la relación. ¿Te has dado cuenta de que empezaste a sentir que algo ya estaba terminado emocionalmente? Sí. Llega un punto en el que, aunque la relación continúe, internamente sientes que algo ya cambió de forma irreversible. No hay una ruptura oficial, pero sí una desconexión emocional clara. Y esa sensación suele ser la señal final de que la relación ya no es la misma.